Bueno, buenos días. Mi nombre es Roberto Pulido Ochoa y trabajo para la Universidad Pedagógica Nacional y para la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a iniciar esta conferencia con un pequeño video que espero les guste, ya que es un trabajo de más de 20 años, pero que si se sintetiza en el tema de la lectura y la escritura, que es el tema que trabajo hace muchos años y que es mi preocupación. Voy a empezar a presentar el video. Va corriendo. La mala señal es de origen. Esta historia ocurre en algunos pueblos remotos y marginados del Valle de Oaxaca. Trata acerca de unos niños que lograron superar muchos obstáculos y al mismo tiempo hallaron un enorme tesoro. Empieza cuando un grupo de profesores de primaria decidió echar a andar un proyecto muy generoso. Uno de los mayores problemas al que estos se enfrentaban era el número de reprobados que había en el primer grado. Muchos niños reprobaban una y otra vez, pues no lograban aprender a leer ni a escribir. A esto se sumaba una aguda pobreza y una difícil situación familiar caracterizada por el maltrato y la incomprensión. Por ejemplo, Mario cursó 5 años el primer grado con diferentes maestras. Se mostraba indiferente y pasivo ante la lengua escrita. Su madre era analfabeta y su padre lo golpeaba por no aprender. Leonel reprobó 2 años porque no aprendía a leer ni a escribir. Vive en un lugar aislado y alejado de la escuela. Se dedica a recoger leña y a cuidar sus chivos. Ante esta situación, los profesores decidieron aplicar un programa alternativo. En primer lugar, acordaron no reprobar más alumnos y desarrollar un seminario permanente con la intención de promover la formación de lectores. El propósito fue que los niños aprendieran a leer y escribir por puro gusto, como parte de un juego que incluyera otras actividades. A partir de ese momento, el aula se transformó en un espacio donde la lectura y la escritura adquirieron nuevos significados para los niños. Desde entonces, la estrategia ha utilizado recursos como la lectura en voz alta, la narración de cuentos, la literatura infantil, la evaluación cualitativa de la lengua escrita y la creación de bibliotecas en el aula. Las prácticas mecanizadas y repetitivas como las planas y los dictados han sido rápidamente desplazadas por actividades más ágiles y divertidas. Tiró. La acción de los profesores ha sido vital en todo momento. No, ningún madrazo. Ningún madrazo. Por su parte, los niños han conquistado nuevos espacios para leer fuera del salón de clases. Y han formado por su cuenta clubes o círculos informales de lectura. Además, se han organizado ferias de libro en las comunidades, lo que permite enriquecer las bibliotecas escolares y la formación de pequeños acervos en las casas de cada niño o niña. A manera de reflexión y de reconocimiento para quienes han echado a andar este pequeño gran proyecto, terminamos esta cápsula con una cita del inmortal novelista francés, Gustave Flaubert. Hay tantas maneras de leer y hace falta tanto talento para leer bien.
Bueno, quise iniciar con esta cápsula porque sintetiza el proyecto que la universidad trabaja en comunidades rurales. Nuestra intención es, como maestros, investigadores, ir a las comunidades, ir a los lugares donde pues se requiere, hace más falta. Como ustedes pudieron observar, había un alto nivel de reprobación, porque los maestros tenían una concepción donde la lectura y la escritura tiene que aprenderse en primer año. Hace tiempo se ha sugerido que por lo menos sean primero y segundo. Y entonces los maestros conciben a la lectura y a la escritura como un proceso segmentado, es decir, dividido. Durante varios siglos se enseñó a leer y a escribir de manera parcelada. Por ejemplo, primero las letras, luego sonidos, palabras, párrafos y al final el texto completo. Eso durante siglos, por la inteligencia de los seres humanos, se ha logrado aprender a leer y escribir porque las personas inmediatamente entienden cuál es la lógica, pero los primeros años es de suma complejidad entender cuál es el sentido del texto. Si se le muestra solo la letra. Por eso muchos años había esta idea de que se decía, ese oso se asea, mi mamá me mima, y todas estas formas que se fueron experimentando. Pero con el paso del tiempo y diferentes perspectivas teóricas, nos mostraron y enseñaron que los niños y los jóvenes y los adultos son capaces de aprender de manera textos globales. De ahí que nosotros propusimos entrar a las comunidades por textos completos de literatura infantil. O sea, una ventaja de la literatura, de los libros infantiles, es que son textos completos. Es una historia completa que tiene un inicio, que tiene un nudo y que tiene un final. Y que atrapa al lector por la historia, por la trama, por las ilustraciones, por la forma en que se los cuenten, el acercamiento con los padres, con las madres, con los maestros, con algún familiar. En ese sentido, la experiencia de estos años, que fueron alrededor de 10 años constante en esa comunidad, nos permitió tener otras líneas de investigación, otras reflexiones. Por ejemplo, los papás, al ver a los niños que leían tanto, sobre todo cuentos, reclamaban que los alumnos, que sus hijos, solo se la pasaban leyendo. Ojalá que eso fuera una buena idea, pero esos niños, con el acompañamiento de nosotros y de los maestros, al cursar pues un diplomado de fomento a la lectura, entendieron la importancia de la literatura infantil, pero los padres de familia criticaban a los maestros y a los niños por pasárselas sentados leyendo. Y entonces los padres de familia proponían que los niños aprendieran como ellos aprendieron, con letras, con palabras, con dictados, con memorización. Y entonces nosotros enfrentamos a los padres de familia, les dijimos, bueno, está muy bien como usted aprendió a leer y escribir. ¿Cuántos libros ha leído en su vida? No, pues nunca he leído un libro. Entonces, ¿por qué cree que es mejor como usted aprendió? ¿Cuál sería
la garantía de que sus hijos van a leer muchas cosas de la vida que van a ir enfrentando con los años de estudio. Y entonces no los pudimos convencer del todo y entonces ideamos otro tipo de estrategias. También buscamos la manera en que los niños fueran autónomos. Y ya que había pasado algún tiempo, 1 o 2 años, les preguntamos a los niños, por azares del destino, en dónde leían. Y los niños nos dijeron, yo leo en mi árbol, yo leo en mi hamaca, yo leo junto a en una piedra, en fin, y ustedes pudieron tal vez ver en las imágenes cómo los niños efectivamente tenían su espacio. Habían ganado un espacio dentro de su casa o fuera de su casa para leer. Y nos dimos a la tarea de ir a grabarlos. Les dijimos, pues nos invitas, y aceptaron los padres de familia y entrevistamos a los padres. Y sí, nos decían, sí, se sube y la niña no canta, no le canta el libro, ¿no? Pues otros leían junto en la hamaca con sus chivos, con su gato, etcétera. Y descubrimos este proceso también valioso de los niños que fuera de la escuela habían ganado esa autonomía, ese espacio, esa lectura. Otros niños iban a leer al campo después de salir de la escuela y se llevaban libros, y como iban solos con sus chivos, pues le leían a sus chivos. Y en esa zona de Totolapa, Oaxaca, hablan zapoteco, entonces traducían los libros que estaban en español, los leían en zapoteco. Es decir, se fueron creando muchas expectativas nuevas en donde los niños aprendieron a leer y a escribir a partir de la literatura. Y entonces les decía que nos ideamos otras estrategias que fueron la lectura de cuentos en ferias de libro. Les voy a presentar una experiencia de estas ferias de libro. Las ferias no las hacíamos pues a la vuelta de la esquina. Era viajar de México a Oaxaca, 6 horas, y de ahí a las comunidades. Fueron más de 20 años de ferias de libro. Ahí podemos ver las nubes bajo la comunidad. Las comunidades de más abajo, decían, ¿por qué no lo hacen aquí? Allá son muy pobres, allá no saben nada. Y les decíamos, precisamente, los hacemos en lo más alto de la montaña para conocer a muchos niños que viven por allá. Llevábamos una gran cantidad de libros que la editorial, la proveedora de Oaxaca, pues le interesaba este trabajo. Se desarrollaban una gran cantidad de 30, 40, 50 talleres. Se realizaba la inauguración, pues con los honores a la bandera y cantando el himno. Vean
como los niños cantan, la escolta, la banda de música, todo este proceso comunitario. O sea, nosotros llegábamos a respetar toda esta parte del tequio, de las formas de organización cultural, pero también imprimíamos la importancia de que los niños leyeran, de que los padres de familia se involucraran, que los niños conocieran los cuentos a través de otras plataformas, de otras formas, ¿no? Resignificar el cuento con plastilina, con arcilla, con papel. Entonces, porque la idea es que en cada taller los niños y los jóvenes leyeran, escribieran y después realizaran alguna actividad que les permitiera recordar cómo había vivido la feria. Talleres a los maestros de las zonas escolares para que ahí vean cómo están los padres de familia en los talleres, y de esta manera se fueron convenciendo de que esta manera de leer y de escribir podría ser más importante. Y luego venían los cuentacuentos, los narradores orales, obras de teatro, en donde eran actividades masivas. Esta es la peor señora del mundo, un cuento de Hinojosa que publicaba el Fondo de Cultura Económica, y pues vean las lonas y la cantidad de personas de la comunidad que se daban cita a disfrutar de actos y de actividades que jamás se habían desarrollado en sus comunidades, pero que tardábamos hasta un año en prepararlas, porque todos estaban, hasta que todos los maestros y autoridades estuvieran convencidos, es que pues se desarrollaba la feria. Entonces vean ustedes esta cultura de la compra de libros, de cómo compartían los niños con las madres, los libros, pues la lectura en soledad, en pareja, leyéndola a la mamá. O sea, se convertían las ferias de la lectura en actos muy importantes. Y el trabajo en tequio también, porque las comunidades nos regalaban 1 o 2 vacas, tortillas, el agua. Vean a los señores participando, repartiendo las bebidas. Ahí está el material para el nixtamal, vean las tortillas, los guisados, las maestras, y todo este trabajo en tequio, de trabajo colaborativo. Y por las noches, pues se hacía un trabajo de música, danza, es decir, se construía un ambiente propicio para la cultura. No solo integrando la cultura del local, sino convirtiéndola en relevante. Y los libros permitían que la comunidad se agrupara. Ha habido muchas experiencias. Ahora hemos estado trabajando en Xico, en Valle de Chalco, y hemos hecho una de las primeras ferias donde asistieron alrededor de 1,000 personas, y nosotros con poco dinero logramos, los maestros de esa zona, logramos hacer una enorme fiesta con los libros. Y esa es la intención. O sea, cómo lograr que los padres de familia en las comunidades se involucren en la lectura y la escritura. Ellos están ávidos, los padres de familia, de que sus hijos sigan progresando, pero a veces las prácticas que se siguen hace que los niños y las personas se alejen de los libros, porque es obligatorio leer,
son textos que no comprenden, y entonces se requiere otras metodologías, otras estrategias didácticas para que la comunidad se acerque a los libros y que puedan, pues, leerse en familia, como hemos logrado en estas comunidades, que haya una cultura de la compra, para que cada vez los niños puedan ir adquiriendo los libros que les gusta. Es muy bueno que los libros de texto se regalen, porque es parte de un logro que desde la Revolución Mexicana, este, las- el pueblo de México debería de tener los alcances de una educación de calidad. Pero a veces las personas piensan que el gobierno debe regalarles todo, y creo que es importante que las personas, los ciudadanos, asistamos a las librerías, a las bibliotecas. Ahí son, digamos que son gratis, se podrían leer, pero también si logramos que nuestros alumnos, nuestros hijos, eh, ahorren y disfruten con un libro que hayan comprado, estoy seguro, porque lo he visto por muchos años, que los niños, las personas disfrutan, los cuidan, hablan de ellos, comparten las historias, y de esa manera vamos construyendo una sociedad más democrática, una sociedad donde se respete los gustos y valores diferentes de cada persona. Bueno, ahora voy a pasar un tema un poco escabroso, digamos, porque la idea ahora de la lectura se llama literacidad. Y la literacidad es la forma de leer todo, leer libros, leer una película, leer el WhatsApp, leer las páginas de Internet. Es decir, que la lectura, como decía Freire, la lectura del mundo, es muy importante, ¿no? Leer los árboles, el sonido de los pájaros. Y la literacidad crítica digital es acercarnos a una lectura crítica de lo que las redes hoy nos muestran. Hay tanta información que nos desinforma. Hay muchas personas, yo tengo estudiantes de la universidad que con 1 o 2 libros para hacer un trabajo de investigación les parece que es suficiente. Entonces, ahora el tema de la literacidad crítica es muy importante tenerla presente porque, pues, ustedes podrán ir apreciando cómo en las redes, pues se habla de los fake news, o sea, las mentiras que aparecen, o sea, una información sesgada. Se encuentran artículos o material que no es del todo fidedigno, pero también hay que saber buscar. Entonces, leer hoy ya no es lo que era. Leer el libro de textos, libros electrónicos, las noticias del sismo, por ejemplo, del 17, en Europa. Ahora se navega por WhatsApp, ¿no? Por Internet, por la Facebook, por diferentes plataformas, y que nos obligan a generar nuevas prácticas. Ahora mucha gente compra boletos de autobús, de avión, y con la pandemia se ha desatado, ¿no? La compra de todo tipo de, de cosas, de comida, de espectáculos. Es decir, que
que la lectura y la escritura en otro tipo de soportes, como son los celulares y las computadoras, pues está imponiéndose, no para todas las comunidades, no para todas las personas, pero para ahora millones y millones, cada vez vemos más a niños y jóvenes con un celular. Y para eso se reclama una nueva democracia, una ciudadanía que pueda adivinar la ideología que se esconde en cada texto. Diría, no a la guerra y la paz. ¿De qué guerra y de qué paz estamos hablando? Dice, aunque parezcan que las palabras dicen lo mismo, las personas conseguimos que signifiquen lo contrario. Es lo que denominamos literacidad crítica. Usar las palabras para manipular o evitar ser manipulados. Internet ha creado nuevas comunidades discursivas, roles de lectores y autores que nos comunicamos de manera instantánea con todo el planeta, pero con una prosa nueva, como esta conferencia que estamos haciéndola virtual. Pero ¿cómo aprendemos a construir significado profundo cuando leemos? Realizamos un recorrido por los diferentes planteamientos teóricos sobre la lectura y la escritura con el objetivo de analizar la propuesta de la literacidad crítica para ejercer una participación plena en las comunidades. Fíjense que en 1786 inicia esta manera de leer segmentado lo que les comentaba, ¿no? El niño tenía que si leía hijo, entonces tenía que leer letra por letra, y lo cual se le dificultaba, pero así se aprendía. Y luego vino una concepción lingüística, ¿no? Donde se pensaba que el significado se alojaba en el escrito. Dice, de acuerdo con esta concepción, aprender a leer es una cuestión lingüística, consiste en aprender las unidades léxicas de un idioma y las reglas que regulan su combinación, sean de nivel oracional o discursivo. Se trata de una mirada positivista y simple. Después viene una concepción psicolingüística, que no voy a profundizar en todo esto, pero lo más importante es que ahora debemos de tener presente que lo más avanzado es una concepción sociocultural. Es una concepción donde se involucra el contexto de las personas, los saberes que tiene, las necesidades de transformar. Y esta concepción pone énfasis en otros puntos, no solo en que el significado se construye en la mente del lector o que las palabras del discurso aporten una parte importante del mismo. Todo el significado de las palabras, como el conocimiento previo que aporta el lector, tiene origen social. El discurso no surge de la nada. Siempre hay alguien detrás, simbolizando en el mismo esquema con la figura de una persona, por lo que el discurso, lo que decimos, lo que platicamos, refleja sus puntos de vista, su visión del mundo. Comprender el discurso es comprender esta visión del mundo. Discurso, autor y lector tampoco son elementos aislados. Los actores de la literacidad, las prácticas de lectura y escritura se dan en ámbitos e instituciones particulares. Discurso, autor, lector son piezas de un entramado complejo con normas y tradiciones fijas o fijadas. Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular, según su identidad y según su historia. Ayer escuchaba a las televisoras por el 8 de marzo y cada uno de los que hablaban le impregnaba su propia perspectiva, ¿no? Su propia ideología. Entonces, uno de los autores dice que para leer hay que comprender la ideología. ¿Qué está pensando el medio de comunicación, la nota periodística, mi vecino? Tiene una ideología, tiene una forma de concebir el mundo. Entonces, Casani propone iniciar con la importancia de la democracia y el discurso. Es decir, defender nuestro punto de vista en debates o charlas es fundamental para que otros no decidan por uno.
se plantea una pregunta: ¿habría libertad de expresión si alguien no pudiera externar su punto de vista? Paradójicamente, él platica que en Cataluña no permitieron votar y fueron reprimidos. Habría que ver esa democracia, esa historia. La democracia también se basa en la capacidad de comprender, en habilidades de lectura, comprensión y reflexión de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos comprender diferentes tipos de texto? ¿Cómo podemos defendernos en democracia? Hay una concepción que es muy importante que recuperamos nosotros, que es las ideas de Freire. Dice Freire que han impactado en el concepto de literacidad. Con él lo crítico penetra en la educación con un sentido más social, comprometido y político. Desde 1960, con un país como Brasil empobrecido y analfabeta, concibe el analfabetismo como el resultado de un proceso histórico planeado para producir inquietudes y no como un fracaso de la persona. Freire propone una educación que rompa la cultura del silencio y que conciencie a los oprimidos de las causas racionales de su situación. De este modo, la literacidad da poder al aprendiz, palabra importante, y se convierte en una herramienta de liberación. Es que es un acto político. Bueno, voy a dejar de compartir porque, bueno, esta es una charla, no es una clase de maestría o de doctorado, es una charla de cómo ahora se tiene que leer en democracia. Se debe leer en democracia, se debe discutir y analizar cada uno de los puntos de vista, pero algo que es fundamental para mí, que nadie tiene la verdad. Cuando escucho o escuchamos a algún analista, a alguien en la televisión, en la radio, que es muy contundente y que dice, las cosas son así, está equivocado tal señor, yo creo que eso debe ser así, pues hay que tenerle desconfianza porque nadie tiene la verdad absoluta, las verdades son relativas, porque cada persona tiene una perspectiva de la vida, tiene una historia, lo que ha leído, lo que ha vivido, la familia, la cultura, el tipo de idioma que habla, y eso los conforma o nos conforma desde una concepción parcial del mundo. Lo que yo acabo hasta ahora de explicar es subjetivo, es parcial. No tengo la verdad. Solamente es un punto de vista por lo que yo he vivido, 47 años de maestro, pues estudios de maestría, de doctorado, caminar por el país y caminar por el mundo, conocer un poco más sobre cosas, o otras no, otras ignoro totalmente, y que eso me hace tener un punto de vista sesgado, particular. Por lo tanto, puedo compartirlo para dialogar con otros, con otras experiencias, con otros saberes, con otras lecturas. Eso es lo que hace la lectura, la literacidad crítica digital en democracia. Requerimos una democracia pues que sea inclusiva, ¿no? Hoy quiero decir que las televisoras han avanzado muchísimo. Hoy se dice que la manifestación del día de ayer de las mujeres fue una cobertura impresionante. Efectivamente, han sido muy creativas, las mujeres han avanzado muchísimo. Yo siempre he trabajado con mujeres y siempre en un terreno igualitario, de respeto. Pero cuando nosotros luchábamos hace muchos años y que éramos creativos para luchar por nuestro salario y por muchas reivindicaciones como maestro, las televisoras nunca decían que éramos creativos. Las televisoras nunca decían, no, nos silenciaban. Y ahora veo que las televisoras sí están abriendo esos espacios, pero lo dudo un poco.
O sea, lo digo un poco con burla, porque algo siempre, la literacidad crítica me hace dudar, decir, esto será, ¿qué habrá atrás de esto? Seguramente cosas buenas y cosas que habría que analizar y discutir. Para ir cerrando esta charla, les voy a presentar un pequeño libro. Lo voy a ir pasando lentamente y con lo que yo acababa de reflexionar hace un momento, tal vez ustedes si lo pudieran ver y después reunirse o analizar el material, el video, y dejaría yo algunas preguntas. ¿Qué está atrás de esta historia de las que les voy a presentar? Es una historia interesante, ilustrada, casi no tiene texto, y que ayuda a ver lo aparente y luego ver atrás de lo aparente y luego lo que está entre líneas y lo que no aparece, lo que no dice. Y luego pueden ustedes buscar por qué van a encontrar algunas estrellas de 5 picos, qué significan esos ferrocarriles. Es decir, seguramente que son preguntas que les ayudarán a una discusión, un debate sobre esta perspectiva de la literacidad crítica que está atrás de lo que estoy mirando. ¿Qué me dice, qué no me dice, qué está silenciado y qué está expuesto tan explícitamente que silencia otras voces? Entonces, voy a presentar pues es un libro muy bonito que espero les guste. Se llama La historia de Erika, que la escribe Rum van der Zee y Roberto Innocenti como el ilustrador. Bueno, ahí tienen la historia de Erika. Seguramente que tendrán muchas preguntas, tendrán cuestionamientos, pero es una historia que tiene 2 momentos, como ustedes pueden ver, uno en blanco y negro, sepia, y otro a color. Está ahí un recorrido del ferrocarril, del tren, hacia dónde va, por qué es lanzada un bebé hacia fuera del ferrocarril, por qué hay 2 personas que posiblemente tienen algún acto, qué tipo de vestimenta llevan los personajes. Les reitero por qué esta estrella de 5 picos, por qué las alambradas. Es decir, hay una historia que tiene un principio, un dilema, un nudo,
y un cierre, una salida que podría ayudarnos a reflexionar lo que ahora intentamos que las personas, todos leamos en democracia, defendiendo nuestros puntos de vista, nuestras lecturas, pero también exigiendo cada vez mejores datos que ayuden a que las personas tengamos criterios más fundamentados, con herramientas, no solo tecnológicas, pero sí herramientas que ayuden a que tengamos una comunicación más fluida y más profunda, desde la casa, la escuela, los parques, en cualquier sitio, siempre interroguemos eso que estamos leyendo, eso que nos están presentando, esos videos, esas imágenes, ¿no? Y que las imágenes podamos analizarlas y cuestionar ¿por qué me ponen esta imagen y no otra? ¿Por qué dicen esto y no otro? ¿Por qué entrevistan a estos personajes y no a otros? Estos cuestionamientos desde la niñez hasta ser adulto, estoy seguro que ayudará a ser un mejor país, un país donde la democracia sea verdadera. Pues con esto quisiera cerrar, y pues si gustan, pueden seguirme en Facebook como Roberto Pulido Ochoa, y ahí subo materiales, libros. Hace poco compartí un libro que se llama Te cuento y me cuentas, que son historias que mis alumnos de educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional escribieron, pero fíjense que escribieron lo que les contaron. Y entonces ellos hicieron un ejercicio, trabajamos 6 meses, y los jóvenes fueron escribiendo, fueron entrevistando a los abuelos, a los papás, a las mamás, y escribieron una historia de cuando a ellos, cuando eran niños, les contaron. Y logramos hacer una publicación, es un libro electrónico que se llama Te cuento y me cuentas. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad para podernos ver. Buen día.